Nos acercamos a la segunda mitad de la versión 5.0 de Genshin Impact y con ello nuevos banners. Ya conocíamos de antemano a los personajes de 5 estrellas que protagonizarán esta segunda fase, Kinich y Shogun Raiden. Sin embargo, desconocíamos por completo quiénes serían los 4 estrellas que estarían acompañando. Pues bien, Genshin ya nos dio esta información y son Kujou Sara, Chebruce y Thoma. Por un lado tenemos a la fiel compañera de Shogun, la tan esperada Chebruce y bueno, Thoma, que ya hablaremos más a fondo de todos ellos en este video. Quiero aclarar como siempre que estos videos están hechos para ayudar a las personas que están en duda sobre por quién tirar o si deberían esquipear, ya que muchas veces preferimos optimizar nuestras cuentas antes de tirar por simple gusto. Así que hoy analizaremos todos los personajes y también los banners de armas para que al final podamos sacar una conclusión de todo esto. Sin más dilación, comencemos con el video. Comenzamos con Kinich, otro personaje nuevo de la región de Natlan. Este personaje tiene unos efectos visuales muy bonitos y novedosos, ya que está todo relacionado con la temática de píxeles y 8 bits. Aún no podemos asegurar nada de él, ya que no ha salido oficialmente, pero vamos a ver a continuación todo lo que conocemos de él hasta el momento. Parece ser que su punto fuerte estará dentro de los equipos de Crepitar y Quemadura. Todo esto debido a su propio set de habilidades y su arma promocional. La movilidad de Kinich dentro de Natlan creo yo que es una de las mejores y la más divertida hasta el momento. Su estilo de pelea también es muy innovador, ya que al entrar en el modo de bendición octámbula no la gasta, por el contrario empieza con 0 puntos para luego cargarla y al final lanzar un ataque donde vuelve a quedarse sin cargas. Este ataque va a ser el más poderoso de todo su kit de habilidades. Estoy muy ansioso y también estoy expectante de lo que este personaje puede llegar a cambiar en cuanto a composiciones y gameplay dentro de Genshin Impact, ya que no es algo que hayamos visto antes. No obstante, debo decir que no es un personaje que recomendaría para personas que recién comienzan a jugar, ni tampoco creo que sea indispensable. Puede que al final termine siendo un personaje muy polivalente, pero hasta entonces sabemos que es muy de nicho, ya que se enfoca en Quemadura y Crepitar, esto fortaleciendo los rumores de que irá demasiado bien con Emily. Aún así me parece que lo divertido no se lo quita a nadie y solo queda esperar a que salga de manera oficial para poder evaluar y saber realmente qué tan buen personaje puede llegar a ser. Tengo expectativas altas de que puede llegar a ser uno de los mejores DPS del elemento Dendro. Sigamos ahora con la Arconte Electro. Shogun Raiden ya es un personaje muy conocido por toda la comunidad, podría decir mil cosas respecto a ella, pero no sería nada que no sepamos ya. Sigue siendo a día de hoy uno de los mejores DPS Electro dentro del juego. Puedes tener a Sino, Clorinde o Zetos, pero el potencial de Shogun sigue prevaleciendo a pesar de los años y las versiones. Shogun es un personaje que hace muchísimo daño incluso estando a C0. Esto es algo que siempre defenderé, sobre todo de las personas que dicen que Shogun solo funciona a C2 y con arma, ya que esto es una mentira. Puede utilizarse a C0, armarse a daño y ponerle un arma de 3 estrellas y el personaje rendirá demasiado bien. Sacarle constelaciones a este personaje a día de hoy sigue rentando mucho, ya que siempre terminará ayudándote a pasarte por completo el abismo, que sigue siendo hoy en día uno de los mayores retos endgame del juego. Puede que sea complicada de entender al principio e incluso tenga dificultad al momento de armarla, pero con un poco de paciencia ya tendrás una Shogun lista para destrozar enemigos. Ahora bien, si realmente se te dificulta todo esto, siempre tienes la opción fácil, la cual es armarla a full maestría elemental para utilizarla en los equipos de sobreflorecimiento. Aunque para algunos esto pueda ser una ofensa, realmente funciona demasiado pero demasiado bien. Si recién comienzas a jugar, podría ser tu primer personaje DPS Electro, ya que los mejores compañeros de ella son los típicos personajes que también están desde el inicio del juego. Eso sí, si ya tienes un Sino muy bien armado, una Clorinde o un Zeto C6 que te ayudan ya con el abismo, podrías considerar esquipearla, ya que tampoco
tampoco es que haga mucha falta tener más de un DPS electro en tu cuenta. Pero si no tienes a ninguno de los anteriormente mencionados, Shogun Raiden sigue siendo un personaje obligatorio y muy recomendado. Ahora, entre Kinich y Shogun Raiden, en lo personal recomendaría por encima de todo a Shogun Raiden, ya que tiene también la ventaja de ser un personaje conocido y que podemos armarle un equipo con personajes que todo el mundo conoce ya. Kinich, sin embargo, aún no ha salido y todavía falta que se le hagan muchas pruebas para demostrar todo el potencial que puede llegar a tener. A su vez, el nicho de equipos de quemadura y crepitar no está del todo explorado, y recordemos que hablando de personajes dentro, Nahida sigue siendo una de las mejores opciones. Pero ahora vamos a analizar los personajes de 4 estrellas. Kujou Sara. Este personaje siempre está presente en los banners donde sale Shogun Raiden, y no es para menos. Sara está hecha principalmente para bufar el daño de Shogun, y es que su principal equipo es junto al Arconte, en el conocido equipo de Shogun Hyper Carry. El detalle es que para jugarla de manera correcta y sacarle el máximo provecho, debe estar en su máxima constelación. Claramente no es un personaje que valga la pena usarla individualmente, ni mucho menos recomendable para jugadores que recién comienzan. Pero si te gusta demasiado Shogun y quieres tener uno de sus mejores equipos, tener a Sara C6 tendría que ser una de tus metas dentro del juego. Chevreuse salió por última vez, casualmente también, en el último banner de Shogun Raiden por allá en la segunda mitad de la versión 4.3, y como salió por primera vez en esa ocasión, mucha gente la esquipió dado a que pensaron que regresaría pronto, pero se hizo esperar un montón. El principal rol de Chevreuse es el de bufar el daño de la sobrecarga en equipos específicos para esa reacción. Y no lo digo yo, lo dicen sus propias habilidades, ya que para sacarle el máximo provecho es mejor llevarla en equipos donde solo hayan piros y electros. De hecho, gracias a su salida, el equipo de Shogun Hyper Carry cambió un poco, y es que quitaron por completo a Kazuha de la ecuación para meter a Chevreuse. Por lo tanto, Sara y esta última forman parte de este equipo. Eso sí, a diferencia de Sara, Chevreuse puede ir en muchos equipos, pero como ya te podrás imaginar, tampoco es que Chevreuse sea un personaje ideal para novatos. Aparte que para sacarle también el máximo provecho debes tenerla C6. ¿Será que a partir de ahora ella siempre saldrá en los banners de Shogun Raiden al igual que Sara? Toma es un personaje que decepcionó bastante cuando salió por primera vez, pero que ha ido resurgiendo poco a poco. Sin embargo, no es suficiente a día de hoy para ser tomado en cuenta por la mayoría de jugadores. Cuando el elemento Dendro llegó al juego, entró a la perfección en los equipos de crepitar, pero aún así los equipos de florecimiento o sobreflorecimiento fueron mejores. Sospecho que está en este banner, ya que como bien hemos visto, Kinich funciona bien en los equipos de quemadura y crepitar, algo en lo que Toma es muy bueno. Supongo que quieren que juguemos a Toma junto con Kinich. El punto es que Toma no es mal personaje a día de hoy, pero realmente no vale la pena invertir todos nuestros recursos en él. En conclusión, tomando en cuenta los personajes de 4 estrellas, este banner es muy bueno pero muy de nicho. Por un lado tenemos a Kinich, enfocado por lo visto en equipos de quemadura y crepitar, y por otro lado tenemos a Shogun Raiden, quien se beneficia mucho tanto de Sara como de Chevreuse. Chevreuse es el mejor 4 estrellas de este banner por su polivalencia. Luego tenemos a Sara, quien le da ese potencial que necesita Shogun, y por último Toma. En pocas palabras, creo yo que este banner es perfecto tanto para los amantes de Kinich como de Shogun Raiden. Aún así, creo que tranquilamente podrías skipear este banner si es que estás ahorrando por otros personajes, ya que con la variedad de opciones que tenemos a día de hoy para escoger, no estarías tomando una mala decisión. Pero claro, esto al final lo decide cada uno de ustedes. Y para terminar, repasemos rápidamente el banner de armas. Tenemos el mandoble de Kinich, Colmillo del Rey de la Montaña, un mandoble que está hecho específicamente para Kinich. Da poca probabilidad de crítico, algo que está compensando el set de artefactos que tenemos en Natlan, pero un ataque básico altísimo, una barbaridad. Y por otro lado tenemos Luz del Segador, la mejor lanza para Shogun, pero también para Xianling. Recordemos que ahora los puntos de senda divina para conseguir un arma bajaron de 2 a 1, así que estos banners ahora son casi igual que los de personaje, ya que como máximo solo podemos perder un pity. Así que no me queda más que decir que si te sobran los recursos y te gusta mucho el personaje en cuestión, eres libre de ir a por el arma que gustes. Eso sí, para mí es mucho mejor la Luz del Segador que el mandoble de Kinich. Y en cuanto a las armas de 4 estrellas, tenemos Arco del Sacrificio, un arco decente pero que ha quedado desfasada a día de hoy. Espada del Sacrificio, a diferencia de su versión de arco, esta espada le viene muy bien a Shinkyu, el cual
sigue siendo un gran personaje. Sinfonía de los Merodeadores. Curiosamente un arma que a pesar de ser 4 estrellas da daño crítico, algo que podemos aprovechar en muchas ocasiones, un gran catalizador. Lanza de Favonius, la vieja confiable para personajes de soporte. Y por último, Segadora de la Lluvia, un mandoble que da mucha maestría. Podría ser utilizado en personajes que podemos jugar con Dendro, pero la verdad es que queda mejor de adorno en la mochila. Y bien, esto ha sido el análisis completo de los banners de la segunda mitad de la versión 5.0 de Genshin Impact. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué piensan hacer ustedes con sus protogemas. ¿Tirarán todo lo que tienen? ¿Harán una tirada de respeto? ¿O simplemente skipearán por todo lo que viene más adelante? Recuerda dejar un me gusta al video, suscribirte para mucho más contenido de Genshin Impact y conmigo será hasta la próxima. Adiós.